Bienvenidos a la videoclase de la unidad 3, que se titula La pragmática del lenguaje y la comunicación eficaz. Bueno, el lenguaje es un elemento clave a la hora de diferenciarnos del resto de las especies animales. No nos cabe duda que los animales también se comunican entre sí y también se comunican con los seres humanos, pero lo hacen a través de instintos, a través de sus necesidades, de sobrevivencia, aunque también son capaces de generar un lenguaje. La zoosemiótica, por ejemplo, es uno de los campos de estudio de la comunicación generado por Umberto Eco, que establece este estudio, o sea, cómo los animales se comunican entre sí. Pero obviamente nos diferenciamos de los animales porque primero lo hacemos consciente y porque a través de la comunicación y de nuestra biología nos hemos transformado a través del lenguaje en una cultura. Y desde ahí, obviamente, nos conocemos, nos relacionamos y entendemos nuestro entorno. Desde esta mirada del lenguaje, desde una mirada funcional y sistémica, la pragmática es el área de la ciencia de la comunicación que se centra en los signos lingüísticos como expresión del actuar. Recordemos que, como dijo Austin, la filosofía del lenguaje es la filosofía de la acción. O sea, la pragmática estudia entonces las acciones que plantea el lenguaje, las que provoca y también las que evoca. Aquí vemos en esta lámina una frase del gran filósofo austriaco Wittgenstein, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Este pensamiento plantea que si el lenguaje retrata solo los hechos y por otro lado el mundo, o sea, el conjunto de los hechos, los límites del lenguaje y del mundo coincidirán necesariamente. El lenguaje solo llegará hasta donde llegue el mundo de la persona, hasta donde llegue mi mundo, y a la inversa. Allá donde el lenguaje no pueda llegar, tampoco llegará el mundo, ya que no hay hecho que no puede ser figurado en una proposición. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros construimos nuestro mundo a partir de lo que hablamos y de cómo hablamos. Mientras más cultura, más recursos lingüísticos tengamos, por lo tanto, más se amplía nuestro mundo. Bueno, aquí tenemos otras valoraciones respecto del lenguaje de otros grandes pensadores, por ejemplo, Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche planteó, que también tiene alguna relación con lo que dijo Wittgenstein, dice: el lenguaje es una prisión de la cual el ser humano no se puede escapar. O sea, nosotros somos responsables de nuestras palabras. Y también creamos con nuestras palabras nuestro mundo, que a veces puede incluso mantenernos presos de lo que decimos. Por otro lado tenemos a Saussure. El lenguaje, él dice que es lo mismo, es igual a la lengua más el habla. O sea, todos tenemos una lengua, un idioma, y con ese idioma obviamente construimos mensajes a través de nuestras emisiones de voz. Por lo tanto, es un complejo, ¿verdad? Un complejo proceso que entraña todo lo que tiene que ver con lo físico y lo psicológico. ¿Y depende de qué? De la libertad individual, de la coerción social y de los cambios, ¿verdad? Y que se producen dentro de la sociedad, pero también depende de la estabilidad que pueda haber en un sistema social. Por el otro lado, Heidegger, también alemán, el lenguaje representa para el ser humano la morada de su ser. También obviamente tiene que ver un poco con la idea de Wittgenstein y de Nietzsche, que nosotros creamos nuestra casa, nuestro hogar, a partir de cómo hablamos con nosotros mismos y con los demás. Dentro de esta materia es indispensable que se aprendan los postulados de la ontología del lenguaje, que son 3. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos a partir de los dominios del ser
Y los dominios del ser en la ontología del lenguaje están constituidos por el cuerpo, porque somos cuerpo, mente y emoción. Una cosa afecta a la otra y las tres siempre están totalmente interrelacionadas. El segundo postulado dice, interpretamos el lenguaje como generativo, es decir, genera acción, el lenguaje hace que suceda cosas, modela nuestra identidad y también modela el mundo en que vivimos. Y finalmente, el tercer postulado, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Ya vivimos y nos creamos a partir del lenguaje. Y obviamente vivimos a través de él y nos comunicamos, ¿no?, a través de él. Después de conocer estos postulados que le dan la base a esta teoría de la ontología del lenguaje, es indispensable conocer los principios de la ontología del lenguaje, que, como ustedes van a ver, están relacionados con los postulados. Primero, vivimos en un mundo interpretativo. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Por eso es importante saber que todo depende de nuestra observación y de nuestro espacio de distinciones. Nuestras observaciones, obviamente, nos hacen interpretar lo que vemos o lo que otros hacen. Y de ahí, obviamente, podemos entender esto que se llama, en el segundo principio, que la acción genera ser. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo que hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Por lo tanto, uno deviene de acuerdo a lo que hace. El viejo dicho, no es lo que dices, sino lo que haces con lo que dices. Bueno, de ahí viene obviamente este principio. Y finalmente, los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen. Bueno, aquí tenemos este gráfico que explica esta unión entre cuerpo, lenguaje y emoción. Estos son los dominios del ser, porque vivimos en un mundo lingüístico. Nuestra existencia humana está, en nuestra existencia humana están involucrados nuestro cuerpo, nuestro lenguaje y nuestras emociones. Y al entender esto, obviamente podemos interpretar perfectamente los principios de la ontología del lenguaje que vimos anteriormente. Por lo tanto, las palabras crean mundos, las palabras crean realidades. Nuestras emisiones, lo que decimos, generan un compromiso en nosotros mismos, en nuestras relaciones. O sea, lo que decimos, lo dicho, va a provocar algo en el otro, pero a su vez no se establece una especie de compromiso atendiendo a que siempre lo que decimos va a tener consecuencia en el otro. Y también, obviamente, nos está produciendo algo en el momento que producimos esa enunciación. Así que tenemos con esto que recordar que la comunicación es cíclica y nos afecta mutuamente. Y desde esa actitud teniendo en cuenta que las emisiones, lo que decimos, generan siempre cosas, aparece este hermoso concepto que se llama actos de habla, que no solo es un concepto, es toda una teoría interesantísima que se desarrolla dentro de la pragmática del lenguaje. Recordemos que la filosofía del habla es la filosofía de la acción. De ahí otro gran filósofo, Habermas, tomó esa reflexión y estableció una nueva teoría a partir de ella, que se llama la teoría de la acción comunicativa. En definitiva, las palabras juegan un papel trascendental porque vivimos en una sociedad dialógica. Hablamos con nosotros mismos, pero también hablamos con los demás. Y en esta dialéctica del lenguaje como medio de comunicación, obviamente vamos construyendo nuestra realidad, la realidad social. El acto de comunicar, ¿no?, depende del lenguaje que utilicemos para comunicarnos y de la lengua que utilicemos, del idioma que utilicemos. Pero al mismo tiempo,
todo esto tiene que tener siempre una intención comunicativa. El lenguaje puede ser oral, puede ser escrito, puede ser no lingüístico, como ya vimos, pero por el otro lado, este lenguaje oral y escrito va a tener una intención, un sentido. Entonces, tenemos que entender que las dimensiones del lenguaje siempre están permeadas por la intención que le damos a lo que nosotros decimos. Y eso va a tener 3 partes. El acto comunicativo del habla está dividido en 3 elementos. El acto locutivo, es decir, lo que decimos, las palabras que utilizamos para comunicar algo. El acto ilocutivo es la intención que le damos a esas palabras, ¿ya?, para comunicar algo. Y el acto perlocutivo es el efecto que produce en el que nos oye, el efecto que produce en el receptor. Ese receptor que está en un contexto determinado y que está dentro de unas circunstancias determinadas. Por lo tanto, esas 3 dimensiones siempre están presentes en nuestros actos del habla. No, lo que decimos, la intención ya que le damos a eso que decimos y obviamente el efecto que eso produce en el otro.